Estar aquí. Oh, Gracias. aceptar. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos. Quizás hoy podríamos empezar hablando del programa, del nuevo programa, el Parole para venezolanos, que muchísima gente me ha preguntado de qué manera pueden ser beneficiarios o de qué manera pueden peticionar a sus familiares. Y bueno, solamente algo general y después procedemos a las preguntas de cada quien. Excelente, gracias. Este programa, ¿verdad? Lo importante, tiene que haber un peticionario, una persona de apoyo que está aquí, debe estar aquí en los Estados Unidos y tiene que tener algún tipo de estatus legal. Este es bastante amplio. ¿A qué me refiero? Puede ser un ciudadano americano, puede ser una persona, un residente legal, alguien que tenga green card, también puede ser alguien que tenga asilo aprobado, alguien con TPS aprobado, ¿verdad? O sea que no es, yo considero, es bastante flexible, sin embargo hay que tener un estatus. Si ustedes están en este momento viendo cómo resuelven su situación migratoria, lamentablemente, y están aquí en los Estados Unidos, no pueden ser ni persona de apoyo, vamos a llamarla peticionario, ni beneficiario. ¿Por qué? Porque ese beneficiario tiene que estar fuera de los Estados Unidos, también hay una lista de requisitos, pero esta sería la población que abarca, población que esté venezolanos, que estén fuera de los Estados Unidos, o sea, de una manera básica, disculpen, el peticionario tiene que estar aquí, pero tener cierto estatus. Si alguno de ustedes, por ejemplo, tiene TPS, puede peticionar a sus familiares. Es una de las preguntas. También me han preguntado mucho si pueden peticionar a los niños. Lamentablemente no, este programa está diseñado para mayores de 18 años. Cuando digo no a los niños, estos niños podrían viajar con sus padres o tutores legales, ¿no? Pero no es que pueden peticionar solamente a los niños, a eso me refiero. Entonces, ustedes pueden peticionar familiares, amigos, no tiene necesariamente que ser un familiar, ¿verdad? Que en este momento no se encuentre en los Estados Unidos, que tenga un pasaporte válido para viajar. Este punto es importante porque en el caso de quien tiene pasaporte venezolano, no tiene que estar vigente en este momento. Recuerden que Estados Unidos acepta los pasaportes venezolanos con 5 años de vencimiento. O sea, 5 años posterior a que salió el decreto. Esto sería cualquier pasaporte que ha sido expedido o extendido después de junio de 2019, ¿verdad? Entonces, en este caso, la persona tiene que tener un pasaporte, no solamente pasaporte venezolano, puede ser un pasaporte emitido en otro lugar, pero el principal de esa familia tiene que ser venezolano sin doble nacionalidad o sin tener un asilo o algo concedido en otro país. Sus familiares sí lo pueden tener, sus hijos, esposas, pueden ser nacionales de otro país, ¿verdad? O tener un estatus en el otro país, pero el principal tiene que ser un ciudadano venezolano, sin estatus, sin doble nacionalidad. La petición no la realiza el beneficiario, la petición tiene que ser realizada online, la planilla se llama la I-134 y tiene que ser realizada por esta persona de apoyo. Esta persona de apoyo tiene que presentar ciertos recaudos, económicamente tiene que demostrar que tiene cómo cubrir los gastos, tiene que presentar sus taxes, tiene que presentar sus estados bancarios, tiene que presentar estados bancarios, tiene que presentar sus constancias de pago del trabajo, ¿verdad? También se puede ser peticionario de manera conjunta. Si, por ejemplo, alguien quiere pedir a la mamá o al hermano que está en Venezuela, pero de repente un solo miembro de la familia no tiene las condiciones económicas, pero hay 2 hermanos acá en Estados Unidos, pueden peticionar, o amigos o familiares, no solamente, o sea, no tiene que ser necesariamente una sola persona, como decir, una persona de apoyo o un peticionario para un miembro, para un venezolano. Eso de manera general. Disculpe, esto de una semana con tos. Eso de manera general sobre este programa. La persona que venga, que sea beneficiario, va a tener este parole por 2 años, ¿verdad? Y va a poder tramitar permiso de trabajo,
seguro social, y posiblemente no, o sea, no podemos decir ahorita si va a ser extendido, prorrogado o no, porque eso no lo sabe nadie. Pero inicialmente se está hablando de ese periodo de 2 años. Si después tienen preguntas más específicas sobre este programa, con mucho gusto las contesto, o si quieren pasar, yo estaba viendo la mayoría sobre el proceso de asilo, podemos empezar si quieren con sus preguntas generales sobre su caso, pero como ya New York dijo, generales, o sea, sin dar mucho detalle específico sobre su caso, pero pueden plantear sus inquietudes y bueno, en la medida que yo pueda darles una orientación general al respecto, con mucho gusto. Vale, excelente. Entonces, siguiendo sus directrices, abogado, por favor, aquellas personas que tengan una pregunta, levanten la mano y yo les abro el micrófono. Yo empiezo leyendo la que dejó Valentina en el chat. Ella comentaba a Victoria, saluda, Valentina, hola, saludo, y dice, mi pregunta es, en caso de tener una visa de estudiante F1 y con un TPS aprobado, ¿puedo dejar o renunciar a la visa F1 para quedarme con el TPS solamente y después volver a aplicar a mi visa de F1? Disculpa, no estoy entendiendo. Tienes visa de estudiante y tiene TPS aprobado, ¿verdad? Ella está hablando de renunciar a la visa de estudiante y quedarse solo con el TPS. Exactamente. Y luego, si es posible para ella, volver a aplicar a la visa de estudiante. Ya te doy la palabra, Juan. Mira, de poder siempre se puede renunciar a una visa. O sea, no entiendo el objeto, o sea, habría que ver, no te puedo decir si es conveniente o no que lo hagas porque no sé con qué propósito, ¿verdad? Es que lo quieres hacer, pero siempre a una visa vas a poder renunciar de turista, algo que te convenga o no. O sea, con la sola pregunta no le veo sentido a lo que estás planteando hacer porque no sé las condiciones particulares. Pero, ok, renunciar a una visa, el detalle es si después puedes volver a aplicar. Tienes que volver a reunir nuevamente los requisitos para esa visa de estudiante. Y no es fácil conseguirlo. O sea, que ahí tienes que evaluar si hacer eso te conviene, porque volver a conseguir la visa de estudiante, o sea, nada te garantiza que si haces eso, vas a volver a conseguir tu visa de estudiante como cualquier visa, pues no hay ninguna garantía. Pero tendrías que aplicar nuevamente y ver qué pasa. De poder renunciar, puedes renunciar. De volverla a conseguir, no te puede, depende del caso particular. O sea, y... Excelente, entiendo. Okay. Gracias, Doc. Juan, vi tu mano levantada. ¿Quieres hacer una pregunta al abogado? Sí, quiero hacerle una pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta es, o sea, el parole yo lo tengo exactamente desde el primero de septiembre, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios tengo con eso? Yo puedo sacar permiso de trabajo, todo eso, porque yo me presenté ya a la primera cita del ICE y ahí me mandaron un correo y tengo una cita nueva el 25 de noviembre del 2024. Una, Entonces, yo quisiera saber que eso es un parole o eso nada más es una notificación de que, o sea, porque no tengo más nada, puede ser el documento que yo tengo, que ellos me quitaron migración, me quitaron todo y bueno, o sea, yo quisiera saber qué puedo sacar con eso, pues, o sea, qué me baso, pues, o qué tengo que hacer, pues, cuál es el siguiente paso que uno debe seguir, pues. ok, en general con eso del paro hay mucha confusión. No toda hoja, o sea, ellos te están diciendo puedes entrar, pero no tienes ningún estatus y tú tienes que aplicar, ¿verdad? Una vez que tú ingresas a los Estados Unidos, tú tienes un año para aplicar por asilo o si tuvieses alguna otra condición, pero partiendo de la base, o sea, nadie va a entrar por frontera si tiene un peticionario aquí en Estados Unidos, entonces no, un familiar o algo, entonces vamos a partir de la base que no tienes otra opción migratoria por ahora, porque si no, seguramente no hubiesen entrado por frontera, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tú igualmente tienes un año para aplicar por asilo, si eso es lo que vas a hacer. Ese parole como tal es, tiene alguna fecha de eso que tú llamas el parole, porque hay un sello que dice parole, en algunos casos, no siempre lo hay, que dice parole y tiene una fecha de duración, ¿verdad?
Ese parole que tú estás hablando Tiene tiene, una- tiene fecha de caducidad. ¿cuál es la fecha? O sea, por lo Creo menos que general, ¿qué te están dando? son 3 meses, 6 meses, un año? ¿Qué fecha? O sea, ¿qué periodo de tiempo te colocaron? 2 meses exactamente. Ok. Ok. En ese caso, con ese parole no puedes tramitar ni permiso de trabajo ni nada. Lo único que te queda es tramitar un asilo para tratar de regularizar tu situación, pero no hay más nada, no hay otro beneficio, no hay más nada que tú puedas aplicar con ese documento. Ok, exacto. Quería era saber era eso porque, o sea, ahora, por ejemplo, varias personas, no solo yo, sino varias personas nos encontramos iguales, pues, o sea, no, el parole lo tenemos por 2 meses y ya, pues, estamos aquí como en el limbo. Ajá, ¿qué vamos a Sí, es hacer? así. Si esa es la Entonces, pregunta más común, exacto. Mira, eso es nada más que pudiste entrar y ahora tienes que aplicar asilo si tienes un caso para asilo. Si no, lamentablemente, ¿te dieron fecha de corte o solamente de presentación a ICE? presentacional, porque todavía no tengo No. fecha. Ok, no tiene fecha de corte, igual tienes que revisar el sistema con tu número de alien. ¿Sabes cuál es tu número de alien? Los documentos que te dieron, normalmente del lado derecho de la hoja arriba, va a haber 9 números que empiezan primero con la letra A mayúscula. Ah, ok, Sí, perfecto. Tú puedes revisar el sistema a ver si sí, tienes fecha de yo lo corte. re- Ok, hay casos, pero eso. igualito no tienen estatus. Hay casos donde la gente va a esa corte, pero eso queda totalmente a discrecionalidad de los jueces, si es una minoría. O sea, realmente donde los jueces ofrecen cerrar el caso, que la persona no va a aplicar para asilo, no va a aplicar para nada, pero no les da una orden de deportación, ¿verdad? Pero igualmente tampoco tienen un permiso de trabajo en ese caso, o sea, no se quedan sin un estatus, que es lo único, no tienen una orden de deportación y en algún momento si hay algún beneficio que pudiesen ser acreedores, o sea, quizás más adelante si cambiara la legislación, poder aplicar algo más, pero con el sistema que tenemos actualmente, lo único que pueden hacer es aplicar a un asilo partiendo de la base que tienen un caso para asilo, que tenga un caso para asilo. Hay gente que aplica para asilo solamente para ganar tiempo y tener un permiso de trabajo. Ya eso es a criterio de cada quien, ¿verdad? Hacer esto, porque eventualmente cuando el caso se ha decidido, ahorita los casos, por lo menos en Nueva York, no están tan largos. Antes la gente hacía esto porque decía, bueno, voy a tener 4 o 5 años y esos 4 o 5 años voy a tener un permiso de trabajo. Pero ahorita, sin poder hablar de tiempo específico, porque varía muchísimo, pero en Nueva York he visto casos que tienen fecha de corte en 3 meses, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Pero eso, Ah, no tienes ningún, o sea, tienes que aplicar a un asilo, no tienes estatus por ahora. No Vale, tienes. o sea, Juan, le voy a dar yo la palabra a Dayana, que está esperando desde hace ratico, y ya luego entonces volvemos contigo, porque tenemos 2 personas más esperando. ¿Está bien, Juan? no Vale, se gracias. preocupen, no se- Vale, gracias, Juan. Continúa con nosotros. Quizás lo que pregunten otros coincide con algunas dudas tuyas también, ¿ok? Dayana, te estoy abriendo el micrófono. Puedes hacer la pregunta, por favor. Avisa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Chévere. Bueno, yo quisiera preguntarles sobre lo del parol. Yo tengo mi hijo en República Dominicana y él es menor de edad, ¿verdad? Yo quiero ser su patrocinadora. ¿Qué debo hacer una vez que yo lo solicite? Yo lo puedo mandar a traer con una persona ciudadana americana que se me está ofreciendo y otra persona que tiene visa que también se me está ofreciendo para traérmelo una vez que el niño tenga el parol aprobado. ¿Qué documentos necesito sacar? Mira, bueno, tenía que tener permiso de viaje por ambos representantes, ya va, pero yéndome al principio de esto, o sea, digo, en general este programa no está diseñado para menores de 18, o sea, esto no. Entonces, en teoría, me imagino que él está viviendo con algún familiar, el Sí, padre. con mi mamá, con mi mamá. Él está viviendo con mi mamá
Mi mamá Ok. tiene un poder. Tú Mi mamá podrías, tiene ok, un en poder este legal. caso, tu opción más sencilla sería peticionar a tu mamá y a tu hijo, a tu mamá como tutora legal de ese niño, y él Ujú. estaría viajando con tu mamá. Básicamente esa es la opción que tienes. Eso de que una persona ciudadana americana viaje y todo eso realmente no. Ajá, otra cosita, y disculpe, mi mamá tiene un poder legal desde cuando ella lo sacó de Venezuela, hace 5 años. Ella siempre ha utilizado ese poder para representarlos en la escuela, para sacarle documentos legales, todo eso. Ella viajó con ese mismo poder, o sea, ella siempre se ha mantenido con ese documento para estar con los niños, porque son 2, es mi sobrina y mi hijo. A mí lo que me da miedo es que si lo solicito a los 3, o sea, no sé si con los 38,000 al año que yo gano, yo los podré cubrir a ellos. Por eso es que yo estoy pensando primero en mi hijo, porque los 2 son menores de edad. Te Entonces, ¿me entiendo. entiendes? Te entiendo. En ese caso, tú deberías buscar, si crees que tu ingreso puede no ser suficiente, otra persona de apoyo para hacerlo de manera conjunta. Sin embargo, como tu sobrino, o sea, sería tu mamá como tutora responsable de los 2, pero Sí, necesitarías autorización tanto de los padres de tu sobrino, o sea, de los padres de tu sobrino, ujú. también del padre de tu hijo, si está en el certificado de nacimiento. Sí, él está en el certificado de nacimiento. Es más, el papá de mi hijo, él está incluido tanto en el poder como en el acta de nacimiento, en todo. Ok, él tendría también que firmar cualquier autorización de viaje, pero entonces sería peticionar a tu mamá como peticionar con tu hijo, como tutora. Sin embargo, ya si tu mamá puede ser tutora también de tu sobrino, ya iba a depender de los padres de tu sobrino, y el tema económico. Si tu ingreso no es suficiente, puedes buscar otra persona de apoyo. Incluso tengo entendido que hay organizaciones que están haciendo, que están colaborando con esto. Pero Correcto. eso, tú Oh, solamente no es una opción. O sea, en el sentido de que él viajase solo, por lo menos como está diseñado ahorita el programa, a veces hay mecanismos, de hecho hablan de un asiento, o sea, a veces, pero ahorita como está planteado, ese es el camino directo, el camino. Vale. Gracias, traérmelo, ok. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Dayana, gracias a ti. Gracias. Voy a leer entonces, doctora, la pregunta que dejó alguien que está en un Moto G6 y dice, hola, muy amable, quería preguntar, para las personas que ya están en Estados Unidos y se quieren regresar, en definitivo ya no quieren estar allá, pero no tiene pasaporte para devolverse, ¿cómo hace en ese caso para ser retornado voluntariamente? Uy, claro, no tienes orden de deportación. Mira, hay casos. O sea, porque para reingresar a Venezuela no necesitas pasaporte al ser un nacional, si tienes tu cédula, cualquier cosa. Para salir de Estados Unidos, claro, te van. Si tú estás saliendo de manera voluntaria, pero no tienes tampoco una orden de deportación, no tienes corte, no tienes nada, el tema es práctico. O sea, el tema es práctico de encontrar dónde puedas comprar boleto de avión. Yo he escuchado, no, conozco gente de hace poco, la hija de unos amigos estaba aquí en Estados Unidos, le robaron el pasaporte y pudo regresar a Venezuela a través de Miami, de una aerolínea, o sea, con escala en Dominicana y después Venezuela, y pudo comprar el boleto en esa aerolínea dominicana. O sea, cuando digo porque son aerolíneas más pequeñas, porque si tú llamas a Delta, bueno, aparte no hay vuelo directo a Venezuela, pero igual Copa es un problema sin pasaporte, incluso, o sea, te piden pasaporte, bueno, si eres venezolano, o sea, tienes que tener algún tipo de documento. Ya va, disculpa porque me estás diciendo que no tienes pasaporte, no tienes, no, o sea, la persona escribió, No no tiene tiene. pasaporte, no tiene pasaporte, correcto. Escribió que no tenía pasaporte. Y, Ujú. y el problema está, o sea, cualquiera puede salir. La cuestión está, son las aerolíneas que piden pasaporte Exacto, vigente. El problema exacto. realmente radica en las Es, aerolíneas. es algo práctico, exactamente. Ujú. Yo sé, o sea, de repente tratar con,
preguntando en aerolíneas más pequeñas, algún tipo de, o tratar incluso con, no sé si la embajada, el consulado venezolano puede emitir algún tipo, si tienes una cédula, los que están acá, de repente tratar de tramitar con ellos algún documento, alguna identificación que te permitiese viajar, pero es un problema más práctico que legal. O sea, realmente el tema es ese. Eso no es un asunto de migración, sino exactamente verificar qué aerolínea te acepta con pasaporte vencido o con pasaporte inexistente. Continuamos con la pregunta de Mónica. Pequeña, una aerolínea pequeña, porque con las grandes va a ser muy difícil. Sí, sí. Voy en este orden. Voy ahora con Mónica M. Mónica coloca en el chat, ¿qué necesito para mostrar que tengo un caso de asilo? Si lo aplicaste en sede administrativa, un asilo afirmativo, ¿verdad? Vas a tener tu recibo que mandan después que presentaste el asilo. Eso es lo que vas a tener. Si lo presentaste en corte, igualmente cuando tú actualizas tu estado, colocas tu número de alien, aparece o pendiente, próxima fecha. El sistema debería, y debes también tener algo, o sea, una constancia sellada, alguna constancia del tribunal, pero depende de qué tipo de asilo estamos hablando. Exacto. Mónica, cualquier cosa, déjame darle la palabra a Magdiel Salazar y luego, Mónica, si lo deseas, te abro el micrófono para que preguntes. Vamos a abrir el micrófono para Magdiel Salazar y luego vamos con alguien identificado como María del Mar. Entonces, Magdiel, te estoy abriendo el micrófono. Espero que puedas ver la señal para que abras el micrófono y hagas tu pregunta. Ok. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo me entregué en la frontera el 19 de agosto. Estuve detenido 2 meses en la correccional Wins de Luisiana. Me liberaron el día 20 de octubre y de salida nunca me dijeron cuándo tenía turno ni nada de eso, cuándo tenía alguna audiencia. Yo verifiqué en una página de internet del gobierno acá de Estados Unidos y me dice que tengo una corte preliminar el 28 de noviembre de este año presente. Entonces quiero saber qué me va a exigir a mí en esa corte, porque yo cuando estaba detenido en la correccional, gané la entrevista de miedo creíble, me la aprobaron positiva. Ok, qué bueno que te lo aprobaron. En ese caso, igual tienes que presentarte esa corte. ¿Es aquí en Nueva York o en otro? Nueva Jersey. En New Jersey, ok. Tienes que presentarte a tu corte. Normalmente, en esa primera corte, los jueces dan la oportunidad de que pidas más tiempo para poder conseguir un abogado y aplicar asilo, ¿verdad? Normalmente, a veces, realmente es muy excepcional, pero sí hay casos en que los jueces, o sea, yo no los he visto personalmente. Yo los casos que he visto es que el juez te da una segunda oportunidad para presentar y aplicar tu caso mientras consigues un abogado y todo. Pero sí he escuchado de que hay jueces, pero es una minoría, de que aún en esa primera corte pueden dar una orden de deportación. Pero no es lo común y menos en el caso si ya pasaste la entrevista de miedo creíble y de los venezolanos, que aunque no todo el mundo sabe el caso de los venezolanos, a veces uno cree, claro, aunque ahorita con este nuevo beneficio, el TPS, pero a veces uno llega a corte y se sorprende de que por lo menos acá en otros estados, Florida, Texas, quizás es diferente, pero en estos estados de Nueva York, en New Jersey, puede pasar que realmente no están al tanto de la situación particular, tanto los jueces como los funcionarios administrativos y todo. Entonces, en ese caso, puedes ir a esa corte y pedir más tiempo para aplicar asilo y ve buscando cómo hay organizaciones que de manera gratuita te pueden apoyar en ese proceso, o sea, ir buscando la manera para preparar tu aplicación, porque es muy pronto, me estás diciendo, ahorita en noviembre, ¿verdad? 18 de noviembre. El 28 de noviembre. Exacto, es poco tiempo, realmente es poco tiempo, pero ve buscando igualmente opciones para eso. Y en esa corte puedes hacer eso, pedir más tiempo para abogado y para aplicar asilo. Muchachos, mientras estábamos poniendo la presentación al inicio de este conversatorio, colocamos allí el enlace de la página del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Allá hay una lista larga de abogados.
No estamos diciendo que ellos estén disponibles, no estamos diciendo que ellos sean los que de pronto se ajusten a sus expectativas en cuanto a al costo, pero al menos es una lista que nos da la tranquilidad de saber que son personas acreditadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, voy a compartir en el chat el link para de pronto sea para tu referencia, Magdiel, ¿oíste? Y otra de la Ok. Federación de Abogados acá en Nueva York. Espero esto haya respondido a tu pregunta. ¿Está bien? Sí, otro pregunta que tengo. En este caso no tendría yo que presentarme con pruebas ni nada de eso. Para esa primera corte, no. Esas pruebas las necesitas al momento de aplicar para tu asilo. Ok, solamente es como una presentación que tengo que hacer y a esperar una respuesta de ella. Y pedir más tiempo, decir que vas a aplicar para asilo. Igualmente, tú puedes ir buscando en este tiempo, en el tiempo que te queda antes de esa corte, a ver si consiguieras representación, porque hay gente que igual, que siente que su caso es fuerte, que tiene un caso y quiere hacerlo lo antes posible para igualmente tener acceso a un permiso de trabajo y todo ese tipo de beneficios. Ok, bueno, Pero igual es gracias. poco tiempo. Ujú. Excelente, gracias. Vamos entonces a abrir el micrófono para María del Mar y su esposo o su pareja que está allí para que haga la pregunta. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Pues mi pregunta era más que todo relacionada con los abogados y creo que ahorita pues me diste la respuesta, que dijiste que colocaste el link de los abogados que están disponibles o pueden estar disponibles. Quiero acotar algo con respecto a lo que estaba hablando ahorita el muchacho, no me acuerdo bien el nombre de él. Yo ya fui a la primera corte, ¿sí? Yo ingresé al país el 20 de junio. Sí, hace días fui a la primera corte. Sí, como dice la abogada, yo pedí que me dieran que me colocaran más adelante la cita, entonces pues me dijeron que sí, mientras que buscaba el abogado. Sí, pregunta sencilla lo que hacen, preguntan la dirección, le repiten los nombres y todo está bien. No es nada no hay que tener miedo ni nada, sino es algo normal, algo sencillo. Entonces, para que tenga ahí más o menos una guía de lo que le van a preguntar al muchacho. Si me está escuchando. Sí, vale, claro que sí, gracias y apreciamos. Gracias por compartir tu experiencia. Exacto, eso, iba a decirlo. Gracias, doctora. Sí, Sí, por decir, en el caso mío que tengo 3 niños, pues también le dije que si ya para la próxima corte yo no los podía, como ellos están estudiando, pues entonces si ya los podía dar en la escuela y ya no los podía llevar, entonces me dijo que sí, porque es algo tedioso ya a los niños, porque eso comienzan a moverse para allá, para acá, entonces como que en lo que vi yo en la primera cita, como que le molesta al juez. Ujú. Sí, sí, eso es bien útil de verdad. Quien tiene hijos, pedir o sea, la autorización para no llevarlos a las siguientes cortes. Eso es bien. Sí, y también le preguntan pues si tiene un caso de asilo. Preguntan solo eso, responder sí o no. Exacto. Ujú. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Entonces vamos a continuar con las preguntas por acá. Te voy a colocar en mute para que no entre el ruido de fondo que tienen ahorita, que deja saber que hay lo que hay es jugar. Teníamos por acá, creo que en el chat, disculpen muchachos que voy en orden, por favor. Teníamos acá a... Moto, me estás pidiendo, disculpa que te llame Moto, pero es que no aparece tu nombre allí, que te abre el micrófono, ya te lo estoy abriendo, si quieres hacer la pregunta. Moto G6, te estoy abriendo el micrófono. Vale, listo. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti por abrir el micrófono. Mi nombre es Aymar. Fui la que te hice la pregunta con respecto a la persona que tengo en Estados Unidos. No soy yo, cabe aclarar eso, pero ya se quiere retornar. En este caso, pues ya él fue al aerolínea como usted lo comentó, que podía ir y sí le venden el pasaje. ¿Qué es lo que queremos nosotros? O sea, que al momento de él retornarse como tal, él no tenga ningún tipo de problema, ya que él no tiene pasaporte. La cédula con que él se entregó al momento que se entregó a Estados Unidos, la cédula está vencida también. Entonces lo que no queremos es que le vayan a colocar algún tipo de problema al momento de llegar a Venezuela, pues ya se ha tenido otras experiencias que se ha preguntado, unas amistades, unos conocidos que llegaron a Venezuela y le piden un documento que emite la embajada o el consulado.
Pero en este caso, Estados Unidos ya no tiene relaciones en el tema del consulado, no está trabajando. Entonces, ¿cómo adquiere esa persona ese permiso o carta que le piden al momento de llegar a Venezuela en el pasaporte o en el aeropuerto, perdón? Sí, mira, y sí, no te puedo responder porque ya eso es política interna del gobierno venezolano. Yo tengo entendido, pero por lo que tú me estás diciendo hay una experiencia diferente, que Venezuela, ningún país, o sea, Venezuela no niega el acceso a sus personas, a sus nacionales, si tienen algún tipo de identificación, por supuesto, la cédula, o sea, no necesariamente el pasaporte, pero necesitaría tener su cédula. Estás diciendo que también la cédula está vencida. Ya eso quizás tendrían que mandar algún email a inmigración, estoy en Venezuela, servicio de identificación, migración, a ver si pueden obtener algún tipo de respuesta. Pero ya eso es procedimiento interno en este caso de Venezuela. O sea, ya por lo menos dices que consiguió poder comprar boleto aquí en Estados Unidos. En teoría no deberías tener problema para ingresar a Venezuela, pero, o sea, si tiene cédula, si tiene algún tipo, pero si quieren evitar o si quieren, tendrían que escribir directamente, creo que esto, SAIME, no sé, el SAIME o algún tipo de servicio, a ver qué orientación adicionales pueden dar. Es correcto, es algo de lo que no podemos garantizarte nada porque sin duda es a discreción de la persona que te reciba en el aeropuerto de Maiquetía. Los pocos testimonios que hemos escuchado de personas que se han ido con el pasaporte vencido no tienen ningún problema al momento de ingresar, pero no pueden volver a salir del país hasta que no tengan su pasaporte vigente. Nuevamente, esto es completamente discrecional. Las cosas en Venezuela, ustedes saben que no están, y, o sea, no hay una institución seria que nos pueda garantizar nada, por lo tanto, es a riesgo de la persona. No hay como nada escrito en una roca, pues algo que nos podamos guiar. Por eso, y bueno, algo que la persona debe estar consciente. Gracias, doctora. Mire, yo continúo leyendo acá las preguntas que me colocan en el chat. Ya te abrí el micrófono, Moto, voy con Nerio. Nerio G nos pregunta, los que entramos con parol y queremos regularizarnos legalmente en los Estados Unidos, pero no aplicar asilo, ¿existe otra posibilidad que no sea el asilo? No, no por ahora. No, no existe otra posibilidad. Podrías hacer ajuste de estatus, lo que dije al principio, pero si tuvieses igual ese ajuste de estatus es con un perdón, es un proceso largo, porque entraron por frontera. Pero si no tienes ningún familiar acá, que es lo que asumo, o sea, esposo, padre o hijo mayor de 21 años, solamente queda el asilo en este caso. Es correcto, muy bien. Entonces, Adrián, te estoy abriendo el micrófono. Adrián Muñoz está conectado con nosotros. Te estoy abriendo el micrófono, Adrián, para que hagas tu pregunta, ¿sí? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te te escuchamos. escuchamos, Adrián. Bueno, sí, no sé, llegué tarde, lo siento, no sé si se puede hablar del parol humanitario este nuevo de Venezuela. ¿Se puede o no? ¿O es para otro live? Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu pregunta? Al principio hablamos breve, o sea, un poco del parol, pero ¿cuál es tu pregunta al respecto? Ajá, si me aprueban a mi mamá, que venga, pero ella es una señora mayor y ella aquí no se va a querer quedar trabajando 2 años. Si ella se devuelve para Venezuela en el periodo o sea, si la confirman en ese periodo de 2 años, ella se devuelve a Venezuela, ¿habrá algún parol o habrá algo que la deje que ella pueda regresar a Estados Unidos? Mira, no te puedo, ¿en qué sentido? Yo no te puedo decir que va a tener una opción después, porque sería irresponsable de mi parte. Tú la puedes peticionar, ya eso es decisión de ella si se quiere regresar a los 6 meses, al año, el gobierno no se lo va a impedir. O sea, ninguna organización le va a impedir que ella regrese a Venezuela o al país que vaya a regresar. Pero si va a si puede volver a entrar, con paroles, no creo. O sea, nadie que haya sido beneficiario y renuncie al parol va a poder aplicar nuevamente, por lo menos no a ese mismo parol, y no creo que a O sea, ninguna otra opción migratoria no diferente. no hay una figura así como de su conocimiento en este mundo de la inmigración. No hay algo así, una alternativa como pedir permiso de viaje, permiso de salida del país o algo así.
Mira, por ejemplo, para TPS, para otro tipo de beneficios, o cuando estás esperando un ajuste de estatus y eso, hay un parole de viaje. Pero para este parole específico no está previsto el parole de viaje, no. Hasta ahora no lo he visto en ninguna parte que esté previsto este parole de viaje. Alguien que tiene TPS puede aplicar igual, tiene que justificar para qué es ese viaje, que sea por razones de emergencia, no por turismo, porque no te acostumbraste. O sea, esto, tratando de entender, o sea, es una situación, un parole humanitario. Se supone que si la persona viene para acá es porque sus condiciones, ¿verdad? Condiciones país, sus condiciones particulares, la hacen que necesite ese beneficio humanitario. Es como una consideración, es algo que entonces, o sea, si vienes y renuncias, o si vienes y sano, yo me quiero ir de viaje, o yo no me adapto, es una manera de que estás renunciando a ese beneficio y no puedes volverlo a obtener. Ok, gracias. Okay, A ti, Adrián, por la pregunta. Entonces, vamos a continuar con lo que está plasmado en el chat. No veo más manitos por el momento, por lo tanto me quedo pegada en lo que está en el chat. Pregunta, si uno es recién llegado en Nueva York, ¿qué necesita para poder trabajar? ¿Piden el Social Security? Mira, ahí hay normalmente necesitas tener un permiso de trabajo y necesitas tener un social, ¿verdad? Eso, o sea, si tú me preguntas como abogado, ¿qué necesitas? Yo te voy a decir un permiso de trabajo y un social. Pero si le preguntas a cualquier inmigrante, cualquier persona que está acá, muchos de los que en la práctica, o sea, yo no estoy diciendo que lo hagas, no es mi consejo legal, pero en la práctica todo el mundo trabaja. O sea, yo trabajo todos los días con inmigrantes de distintas nacionalidades y todos trabajan con o sin estatus. O sea, yo no te estoy aconsejando que trabajes. Te estoy diciendo, en la práctica la gente trabaja así todos los días. O sea, eso no hay duda. Pero ¿qué necesitas para trabajar legalmente? Un permiso de trabajo. O sea, esta es mi respuesta legalmente. O sea, mi respuesta como abogado es, tú necesitas un permiso de trabajo y un social. Y muy importante, que ese social sea tuyo. También hay muchísimos casos, y esto es súper, o sea, es un delito. Y es muy peligroso, es un delito, o sea, utilizar social, que mira, eso es preferible. Trabaja sin papeles como hace muchísima gente, pero no trabajes con un social que no sea tuyo, porque eso es un delito, y si en algún momento puedes acceder a algún otro tipo de beneficio, el haber cometido ese delito te lo hace muy difícil o casi imposible. Tengo gente que de repente que tienen aquí un hijo que los puede pedir, que reúnen todas las condiciones, que es ciudadano americano, pero resulta que el papá trabajó con un social que no, chimbo, como decimos en Venezuela, un social que no era de él, y ya con todo y que tiene todas las demás condiciones, ya con eso está impedido de ser beneficiario de ese beneficio. Entonces, ¿qué necesitas? Eso, permiso de trabajo y un social. Es correcto. Gracias por esa aclaratoria. Y recuérdense que el hecho de haber ingresado por la frontera y haberse entregado ante unas autoridades de inmigración quiere decir que sus récords estarán allí, ¿ok? Así que tengan siempre eso en cuenta y pendiente, ¿ok? Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sucede con todos los documentos que nos decomisaron al momento de ingresar a este país? Por ejemplo, a mí me quitaron el pasaporte, la cédula y la licencia. ¿Tengo posibilidad de poder recuperar esos documentos? Ok, en teoría esos documentos los recuperas cuando se decida tu estado migratorio, ¿verdad? O sea, bien sea una orden que salgas, ¿verdad?, por una orden de deportación, o te aprueben un asilo. Sin embargo, tú puedes pedir una copia certificada de esos documentos. Por ejemplo, si para abrir una cuenta, o sea, no tienes que justificar para qué lo quieres, pero hay gente que me dice, quiero abrir una cuenta bancaria, ok, con una copia certificada de esos documentos podrías hacerlo. He escuchado casos en que la gente se los han devuelto cuando piden, o sea, cuando hagas tu petición piden la devolución o la copia certificada. Esto va a quedar a discreción del funcionario, pero es una minoría, no es que en general no se los devuelven, lo común es que no se los devuelven, pero he escuchado algún caso donde a la persona le devolvieron sus documentos. En el peor de los casos no te lo van a devolver, pero por lo menos vas a tener una copia certificada de tus documentos y eso te va a servir para algún otro tipo de trámites. Excelente. Leo una pregunta que pide Edward C. y luego te doy la palabra, César, ¿ok? Que veo tu mano levantada. Edward, gusto en saber que estás aquí con nosotros. Él saluda. Hola, buenas noches. Tengo una duda. En el
en el parol tiene una fecha estipulada, ¿eso es alguna cita? No, 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 no es ninguna cita, es el tiempo que tienes en teoría para tramitar lo que vayas a tramitar. O sea, igual el asilo siempre vas a tener un año, pero cuando yo pregunto el tiempo es porque hay gente, si tienes paroles por más de 6 meses, un año, en algunos casos podría ser beneficiario de algún otro tipo de beneficio, como un permiso de trabajo, pero o sea, esto es como, hay que leer, no, no es tan sencillo como eso que estoy diciendo, pero y es muy poco común. Por ejemplo, bueno, en el caso de los cubanos, por ejemplo, si ese parol es por un año, después pueden aplicar un ajuste de estatus y eso en el caso de los venezolanos no está previsto. Pero no, no significa que eso es una cita ni nada, solamente te dieron ese permiso de entrada, pero no tienes ningún estatus por ese tiempo. E igual tienes un año, con o sin paroles, siempre van a tener un año para aplicar por el asilo. Recuerden algo muy importante que he aprendido incluso del abogado Victoria Gámez, cada caso es muy particular. La teoría dice que eso se debería de tratar de lo que acá estamos consultando o diciendo, perdón, me refiero al abogado, pero habría que leer el documento, ver específicamente, porque como están ocurriendo ahorita las cosas, el, el 2 más 2 igual a 4 no siempre es así, ¿ok? Gracias, New York, por aclarar eso, y eso es totalmente cierto. Es como lo que te digo, mira, hay veces que la corte da una segunda, una tercera audiencia, hay otras que no, hay otras, o sea, estamos hablando de lo general o de lo común, pero aquí todo es a potestad, tanto del funcionario de inmigración como del juez, no es algo que les podemos dar una respuesta absoluta de todos estos puntos, y más que estos son, o sea, es una consulta general, no es, en cada caso es diferente, cada caso particular. Gracias, doctora. César, te abrí el micrófono. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, César. Bueno, yo soy la persona que está pidiendo la salida voluntaria. Yo tenía fecha para el 25 de octubre, ya me presenté, ya fui para allá. Me atendió una chica, wow, me trató a los golpes y solamente me dijo que sí tenía la salida voluntaria, pero solamente no me dijo nada, que solamente iba a tener inconveniente cuando llegara al país, al destino. Pero mi pregunta es, lo que pasa es que yo tengo mi parol, se me vence el 5 de diciembre. ¿Yo me puedo quedar hasta esa fecha o me tengo que presentarme en la Plaza Federal para que me haga una cita con el juez, con migración? Ya Mira, que la muchacha me trató así. tú pediste salida voluntaria, normalmente tienes un tiempo para hacer esa salida voluntaria, ¿no te lo dieron en el documento? No, no, nada, solo no, como estoy diciendo, yo tenía que presentarme el 25 de octubre y fui. Y la muchacha me dijo, no, sí, Cuando tú te hablas de puedes ir muchacha, estás hablando de de la ICE, estás policía. hablando de la Sí, corte, ICE, no, no, ajá, de la ICE, ajá. Ella me dijo, sí, ¿te quieres ir? Sí, ya puedes ir, tienes tu salida voluntaria. Pero dame un papel donde diga que el señor César se va de Estados Unidos y no, me dijo que no, que ellos no dan eso. Más o menos, no se me trató así a los golpes. No, no, es que ellos tampoco pueden, o sea, salida voluntaria siempre la vas a tener, salvo que hayas cometido un delito acá y tengas una orden de detención, lo que sea, o sea, una salida voluntaria la vas a tener. En este caso, o sea, cuando la persona está detenida o algo, ahí tiene que firmar sus documentos y todo eso. Pero en este caso, ella puede haberte dicho lo que sea, sí o no, y eso no cambia tu situación de hecho. O sea, estás hablando de funcionario de ICE, no estás hablando ni de corte ni nada, y más que ella no te entregó nada. Tú no has ido a corte, o sea, realmente tus condiciones no han cambiado con o sin esa cita. No es una corte, o sea, no es... Le tengo otra Pero de que pregunta. puedes salir, sí, por supuesto que puedes salir. Si no tienes una orden de detención, si no estás detenido, tú puedes salir del país. Mi otra pregunta es, yo estoy aquí en Nueva York y en Nueva York ya, cuando yo estoy aquí en el refugio, me dieron una carta de residencia. Ya De hoy cumplo residencia, del Estado. del Estado. Ya cumplí mis 15 días y me dijeron que hay una oficina que están entregando los ID, pero su trámite se demora entre un mes a 15 días. ¿Ese ID me sirve para conseguir un trabajo o qué significa un ID para nosotros? No, ese ID no te sirve para conseguir un trabajo.
Ese ID podría ser para efectos de seguro de salud, pero normalmente tampoco para adultos, depende de la condición. O sea, para niños sí es para tramitar cierto tipo de seguros de salud, tramitar un carnet de la biblioteca, si quisieras tramitar, pero no te da un permiso de trabajo. Es correcto. Es solamente una identificación, más nada. Es correcto, César, y aquí para darle ya a la palabra a la otra persona, porque ya se nos está acabando el tiempito de la hora que nos dona el abogado. César, eso se llama el New York City ID. Es una identificación que solamente es válida en Nueva York y ni siquiera en todo el estado, solamente en los 5 boroughs, o como diríamos nosotros en Venezuela, los 5 municipios que conforman este lado de Nueva York, que es Queens, Brooklyn, el Bronx, Staten Island y Manhattan. Ese New York City ID te sirve, tal como lo comentó la doctora, para sacar un carnet en las bibliotecas públicas de Nueva York. Algunas, digo algunas para cuidar mis espaldas, entidades bancarias lo aceptan para abrir una cuenta bancaria. Es un ID que incluso te puede dar descuentos para ingresar a los museos que se encuentran dentro de estos 5 municipios que te mencioné, pero no implica ningún estatus migratorio ni ninguna autorización del gobierno federal para poder trabajar en los Estados Unidos. Eso es muy, muy local y muy único y particular de la ciudad de Nueva York. ¿Okay? Exacto. De repente para tramitar la licencia dentro del sistema de puntos, no es que con eso te van a dar una licencia, pero como es tu ID, tienes foto, me imagino, la de la ciudad de Nueva York, puedes sumar, pero es eso, es lo que New York está diciendo, es nada más un trámite interno, no es un estatus ni nada. María del Mar y su esposo nos consultan. Si yo busco un paralegal para llenar la planilla del asilo y luego un abogado para que me represente, ¿estaría bien? Yo no te puedo recomendar eso. Lo ideal para un asilo, sobre todo estás en corte. Si fuera un asilo en sede administrativa, de repente no es tan, o sea, es diferente la circunstancia. Pero yo creo que lo ideal es que busques desde el principio, aparte para presentar ese asilo vas a necesitar un abogado. O sea, las cortes en la práctica no dejan que las personas se autorrepresenten en la corte. Así como para presentarlo en sede administrativa tú no necesitas un abogado, es recomendable tenerlo, pero no es obligatorio. En la corte sí va a ser obligatorio que tengas un abogado. Entonces, ¿para qué vas a buscar un paralegal? Porque si ese paralegal comete algún tipo de error, el abogado no va a querer llevar tu caso. O sea, entonces vas a gastar con un paralegal y después igualito vas a necesitar un abogado. O sea, yo no te recomiendo honestamente que vayas con un paralegal y menos cuando tu caso ya esté en corte. Muy bien, antes de dar la palabra a la persona que está escribiendo por el chat, Magdiel dice, y si yo decido pedir una salida voluntaria, esos documentos que me fueron decomisados se me regresan para poder viajar. Mira, en la práctica, la respuesta honesta es no lo sé. Si tú esa salida voluntaria la hicieras a través de corte, en teoría sí deberías tenerlo, pero tendrías que hacerlo ya cuando estés en corte, no de esta manera de yendo a ICE o sea, no de esta manera, tendrías que tramitarlo, igual va a quedar a discreción del funcionario, pero si tienes fecha de corte, lo ideal, incluso a través de un funcionario, o sea, de plantearle al fiscal, cuando estés en corte, yo quiero mi salida voluntaria, ¿cómo hacer para que me devuelvan los documentos? Pero es algo también administrativo, o sea, no es que no hay un blanco-negro, no te puedo dar una respuesta fija al respecto, pero tendrías que tramitarlo de una manera más formal, esa salida voluntaria, o sea, no de me quiero ir y listo, sino hacerlo a través de algún proceso ya más formal como la corte, en tu fecha de tu caso, de tu audiencia. Excelente. Veo la manito levantada de Yusneidi y con Yusneidi cerramos, ya son las 7 en punto. Yusneidi, procura ser concreta. Gracias. Creo que estás mute. Te estoy abriendo el micrófono, Yusneidi. Ve a ver si te abre ahorita. Déjame saber. Ya va, que están ahí con el teléfono. ¿Puedes ver el mensajito que te pide abrir el micrófono? Abre el micrófono, por favor. Ya va, espérate que está en el celular y ahí siempre es más complicado. Ajá, ya lo abriste. Lista, Yusneidi. Hola, ¿cómo está? Es que necesito preguntarle una cosita.
Cuando yo entré normal por la frontera, yo ingresé con mi esposo. ¿Me escuchan? Sí, sí. Yo ingresé con mi esposo y a nosotros nos separaron. Nosotros estamos legalmente casados. Ujú. Yo tengo mi acta de matrimonio, pero mis hijos no son hijos de él. Por eso nos separaron y nos hicieron como procesos diferentes. Yo sí tengo fecha de corte y él no. El día de mi fecha de corte, yo me puedo presentar con él o sin él, o yo tengo que primero asesorarme con un abogado. ¿Cómo yo hago en ese momento? Mira, yo te recomendaría que te asesores con un abogado. Ahí lo que tienen que ver quién es el principal del caso. En teoría, tú podrías, ya que están legalmente casados, ¿no escuchas? Tú podrías incluirlo, no sé qué hacer para que Te escuche. escucho, sí te escucho, sí te No, escuchamos. no, ella está diciendo que no escucha. Ella está diciendo, ahora sí escucha. Sí, se escucha, se escucha. Ah, ok, ahora sí. Ok, tú podrías agregarlo a tu petición de asilo si tú tienes fecha de corte. Pero el detalle es quién es el principal en este caso, ¿verdad? O sea, si el que tiene un caso más o menos sólido, el que quiere aplicar, es él y no tiene fecha de corte, ahí tendrías que ser tú la que pida tiempo para unirte al caso de tu esposo cuando sea tu fecha de corte. O sea, ¿quién es el principal? ¿Quién es la persona que puede tener un caso más sólido? ¿Él o tú? Si eres tú y ya tú tienes fecha de corte, ve a tu corte y cuando apliques por tu asilo, que igual vas a tener que hacerlo con un abogado, tú vas a incluir a tu esposo en tu aplicación de asilo. Pero si es él el que tiene el caso más sólido, él sería el principal, me estás diciendo que él no tiene fecha de corte, lo que tú deberías hacer es pedir en tu fecha de corte que vas a aplicar con tu esposo igualmente, pero que él es el principal. O sea, en todo caso deberías presentarte con él, podrías presentarte con él a esa corte. Excelente, espero eso haya aclarado tu duda, Yusneiri. Lo que pregunta Edward te lo respondo, te lo escribí por el chat, Edward, pero lo respondo aquí para que todos escuchen. Consulta de hoy, esta orientación legal de hoy va a quedar grabada y la subimos como hicimos la que hicimos hace 15 días en nuestro canal de YouTube. Por eso es que hacemos tanto hincapié en que no hagan planteamientos personales, porque ya luego esto sirve de referencia para otros, para verlo, porque quizás tengan las mismas preguntas. Colocamos en el chat el URL de nuestro canal de YouTube, que es el mismo de Instagram, vía NYC.org, y por allí pueden ver este video en diferido. Le damos las gracias a la doctora Victoria Gámez, un viernes en la noche, nos vuelve a donar 1 hora de su tiempo. A ustedes les digo, muchachos, que nos volvemos a ver por aquí, en este espacio seguro y confidencial, dentro de 15 días. Estamos hablando el 11 de noviembre, nuevamente de 6 de la tarde a 7 de la noche, que es la hora que la abogado nos dona para responder a sus preguntas. Esperamos que haya sido de su utilidad y recuerden, pueden consultarlo para referencia nuevamente a través de nuestro canal de YouTube, incluso hacerlo llegar a otras personas que ustedes sepan que esto pueda ser de su interés. Voy a cerrar la grabación.